La historia en la que nos vamos a adentrar es muy atrapante. La guitarra tiene muchos apodos. Lira, Lira... Bien, creo que son todos. Los años 30. La idea de la guitarra eléctrica surge alrededor de los años 30, un poco antes, cuando las big bands estaban de moda y los guitarristas de esa época tenían un pequeño problema porque los vientos y otros instrumentos los tapaban mucho. Las primeras guitarras eléctricas tenían agujeros como el de las guitarras clásicas o acústicas, pero un poco más chicos, lo cual generaba un cierto problemita. Cuando el amplificador se subía mucho el volumen... Cuando se subía mucho el volumen del amplificador, mosca de mierda. Cuando se subía mucho el volumen del amplificador, hacía... ¿Qué mosca, hija de puta? ¿Se me va a cruzar en la cara todo el tiempo? El problema de esto es que cuando el amplificador estaba muy alto en volumen, hacía que la guitarra vibre, ya que el cuerpo era hueco y las paredes eran muy finas, entonces vibraba y esto generaba un feedback, una retroalimentación, lo que conocemos como acople hoy en día. Entonces la solución que se les ocurrió a los ingenieros luthieres de esa época fue hacer una guitarra con un cuerpo macizo que sea mucho más difícil que pueda vibrar con el volumen del amplificador alto. En 1924 Lloyd Lower junto con Gibson, de algún lado me suena esa marca, usaron un imán para convertir las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas que iban a ser transmitidas hacia el amplificador. Gracias a esto se pudieron construir guitarras sin agujeros, con un cuerpo macizo, lo que permitía que se puedan escuchar claramente a través de un parlante. En 1931, Paul Barth, George Beecham y Adolph Rickenbacker, que también me suena de algún lado, fundaron Electro String Company. Y ese mismo año lanzaron su primer modelo que la bautizaron como The Frying Pan, que sería como la sartén para nosotros, que se veía una onda así. ¿Por qué le pusieron así? Miren este pedazo de historia, miren este escalopeado, toma para vos, Yngwie Malmsteen. La cuestión es que, por más innovador que haya sido este invento, habían pasado solo 2 años de la Gran Depresión de 1929 y las ventas no eran lo más... Para 1935 construyeron su segundo modelo, que sería la Electro Spanish Model B, que estaba construida tanto el mástil como el cuerpo por baquelita, que fue uno de los primeros plásticos en producirse masivamente. ¿Qué me venís con fibra de carbono, Aristides? A pesar de su apariencia, era una guitarra de cuerpo hueco y no sólido. Otra característica es que el mástil estaba atornillado al cuerpo y se cree que probablemente esta fue la primera guitarra en contar con esto, el famoso bolt-on. Al hacerlo de baquelita, los diseñadores decían que era a prueba de curvas, o sea que no se iba a curvar el mástil, no se iba a descalibrar, y por lo tanto decidieron construirla sin alma. Ese fierro que pasa por el medio del mástil que nos ayuda a curvarla para un lado o para el otro. Las 5 partes cromadas que se ven estaban hechas estéticamente por un lado y por el otro para asegurarse que el moldeado de la baquelita estaba bien hecho. Pero si querían hacer guitarra de cuerpo sólido, ¿por qué le hicieron con huecos? Los huecos estaban para asegurarse de que el moldeado de la baquelita era correcto y que la guitarra había salido bien. Y por otro lado, para reducir el peso de la guitarra, que era bastante pesadito. A pesar de que el tamaño del Electro Spanish era un poquito más grande que el de un ukulele barítono, era mucho más pesada que sus primas de madera a la que estaban acostumbrados los guitarristas de esa época. Esta guitarra ya contaba con un bote de volumen y, a diferencia de la sartén, que era una guitarra faldera, esta se podía tocar de esa forma o como una guitarra clásica. Por otro lado, en 1939 nacía la primera guitarra eléctrica de la marca Gretsch, que era una fábrica que venía construyendo banjos, tambores y panderetas, cosas por el estilo. Sin embargo, la Electromatic de Gretsch era una guitarra hollow body, o sea que no era cuerpo macizo, sino que era cuerpo hueco. Las guitarras de esa época tomaron como referencia las guitarras clásicas, que se conocían hace siglos. Hoy en día las guitarras están construidas de diferentes piezas de madera y se suele usar una tapa con una madera más vistosa para que resalte. ¡Ay, qué hermosas, qué lindas, qué estéticas!
Los años 40. En 1941 el guitarrista Les Paul convirtió una pieza de madera de vía de ferrocarril en un instrumento de cuerdas eléctrico, al que bautizó como The Log o el tronco en castellano. Pero no fue hasta mucho después que su tipo de diseño se popularizó. Mientras tanto, en los 40 una marca llamada Fender hacía servicio técnico a sistemas de radio o de audio en general, tanto caseros como Tu vieja. a principios de esta década. Leo Fender, su dueño, se asoció con Clayton Kaufman fundando K&F Manufacturing Corp, que sería KF Corporación de Manufacturas, y se dedicaron al diseño, fabricación y venta de instrumentos musicales eléctricos. En 1945 empezaron con la producción de estas guitarras tipo hawaianas como las que vimos antes, que se vendían en un set junto con sus micrófonos y amplificadores. Sí, ¿podés creer que te vendían el micrófono aparte de la guitarra? O sea, para el final de ese año Leo Fender se dio cuenta que hacía mucha más plata produciendo que reparando, pero Kaufman no estaba tan convencido de eso. Pobrecito. Para 1946 la sociedad se disuelve y Leo Fender empieza la Fender Electric Instrument Company. Y ese mismo año construyó una guitarra faldera para Noel Box, en donde por primera vez utilizó su famosa F cursiva para el logo. Ya para finales de los 40, Leo Fender comenzó a experimentar con un par de diseños un poco menos convencionales de guitarras eléctricas y así dio a luz su primer guitarra eléctrica de cuerpo macizo. En este modelo, las que tenían dos micrófonos se llamaban Broadcaster y las que tenían uno se llamaban Squire. ¿Les suena? Sin embargo, tuvo que cambiar este nombre de Broadcaster a Telecaster porque Gretsch tenía los derechos de la palabra Broadcaster, pero con K. Y bueno, le dijo a Leo Fender como que no deberías usarlo porque yo tengo la patente y bueno, se te va a armar un quilombito. A pesar de todo, las primeras Telecaster estaban plagadas de problemas. Los guitarristas a los que Leo les había dado estos prototipos para que los prueben se quejaban de que la guitarra se doblaba mucho al estar expuesta a ambientes con mucha humedad, lo que la hacía imposible de afinar, de calibrar bien y mantener la afinación, y se volvían muy incómodas porque al doblarse tanto el mástil las cuerdas estaban muy alejadas. Entonces Leo se vio obligado a incorporar almas a los mástiles para hacer que la guitarra sea calibrable. Este diseño no se popularizó hasta 1949, cuando Arthur Smith lo usó para grabar el tema Guitar Boogie. Entonces, ya con el diseño completo de la Telecaster, Fender encaró la producción masiva. Y mientras tanto en la competencia, Gibson era una empresa con mucha trayectoria y mucho prestigio. Su dueño y fundador, Orville Gibson, en 1898 había patentado la primera mandolina hecha de una sola pieza que era mucho más resistente que sus predecesoras. Luego de su muerte en 1918, Gibson contrata a Lloyd Lower y comienza a diseñar guitarras para Gibson. Por ejemplo, la Art Top L5, que hasta el día de hoy ha sido su caballito de batalla porque en la actualidad se sigue construyendo la misma guitarra, obviamente con sus modificaciones y modernizaciones, pero el alma, la esencia es la misma. En 1936 lanzan su primer guitarra eléctrica, la Electric Spanish ES-150, seguida por más instrumentos eléctricos como mandolinas, banjos, etc. En 1944 Chicago Musical Instruments compra Gibson y 4 años más tarde contratan a Ted McCarty, que 2 años después, para 1950, ya iba a ser presidente de la compañía. los años 50. Ted McCarty era un visionario. El tipo quería hacer diseños y revolucionar el mercado de la guitarra eléctrica desde que pisó la fábrica. Gracias a él, las innovaciones no se hicieron esperar y para 1952 ya había endorsado a Les Paul, que le había presentado su idea de The Log, su prototipo. Para esa época, Les Paul era un músico famosísimo y un guitarrista súper prestigioso. Prestigioso, está bien. Así fue como se abrió camino la famosa Gibson Les Paul. La Les Paul tuvo la particularidad de ser una de las primeras guitarras que vino en diferentes gamas, que como las conocemos y seguimos conociendo a las Gibson hoy en día, fueron Custom, Standard, Special y Junior, de más alta a más baja gama.
y su color original fue el de la hermosa Les Paul Gold Top. McCarthy era un genio. Ofreciendo diferentes gamas de esta guitarra y por lo tanto diferentes precios, podía acceder cualquier guitarrista que quisiera a comprarse una guitarra Gibson, y a diferencia de la Broadcaster, que había salido mucho antes y que era bastante popular para la época, la Les Paul opacó totalmente todo el trabajo que había hecho Fender antes debido a la versatilidad de la guitarra, y que la mayoría de los guitarristas de rock, que era el boom de esa época, le elegían por sobre todas las cosas. Así la Les Paul se ganó por más de 50 años el título de la guitarra más popular de la historia. Desde acá podemos decir que empieza la guitarra eléctrica como la conocemos hoy en día. A mediados de los 50, más específicamente en 1954, se lanza la Fender Stratocaster. Si no tuviste una Stratocaster, así sea marca Warning, fallaste como guitarrista. Perdón que te lo diga, pero es así. Fue diseñada entre 1952 y 1954 por Leo Fender, John Fullerton, Bill Carson y completada por Freddie Tavares. ¿Cuánta más mano le querían meter? Esta belleza fue la primera guitarra que contó con 3 micrófonos, un puente vibrato a resortes y su innovador diseño de Comfort Contour Body, que sería algo como cuerpo contorneado y cómodo, a diferencia de la Telecaster, su predecesora, que tenía bordes cuadrados, como la conocemos. La Fender Stratocaster no solo innovó por su tono delicioso y único, sino que también en cuanto a su cuerpo, incorporaron el cuerno de arriba, lo que la hizo mucho más estable comparada con la Broadcaster o Telecaster y la Les Paul. Aparte de todo esto, este nuevo diseño hacía que llegar a los trastes más altos sea mucho más fácil que en las otras guitarras que conseguías en la época. Y aparte era mucho más liviana. O sea, ¿qué onda el tipo este? ¿Quería romper el mercado? ¿Ser el único que vendía guitarras? La pintura con la que venía la Fender Stratocaster en serie era el famoso Sunburst de negro a dorado hacia el centro, pero si vos querías la guitarra en cualquier otro color, la podías solicitar en el Custom Shop de Fender. El mismo año, Gretsch se contacta con Chet Atkins, uno de los guitarristas más prolíficos de la época, para comenzar un trato de endorser, que iba a ser uno de los más duraderos y largos de la historia. Este trato con Chet Atkins le dio a Gretsch muchísima exposición, que era algo que planeaban para lograr competir mejor con Gibson y Fender, pero todos sabemos cómo siguió esa historia. La diferencia de precio entre las Gretsch con las Gibson y Fender era muy alta. $140 de diferencia con la Fender más accesible y más de 220 con la Gibson más accesible. Gibson no se quedaba atrás con esto de innovar en sus cuerpos nuevos. Para esta época rediseñaron su versión de la L5 en una serie que llamaron Thin Line, que significaría como línea angosta, volviéndola un poco más compacta, que era uno de los principales problemas que tenía Gibson en esta época. Las guitarras eran muy grandes. Para 1958 Gibson lanza la famosa 335, la van a conocer por guitarristas como B.B. King, por ejemplo, que contaba con 2 cortes en sus lados y tuvo la característica de tener el primer micrófono puff o humbucker de la historia, lo que conocemos como doble bobina. Pero ser conservador no era muy la onda del loco McCarthy. Ese mismo año lanzan los excéntricos diseños de la Gibson Explorer y la Flying V. A mi gusto, 2 delicias. Pero estas guitarras no fueron muy populares hasta su reestreno a finales de los 60 y principios de los 70. La Firebird es una versión menos extrema de la Gibson Explorer y fue un giro de rosca que Gibson le dio a estos diseños más llamativos y más modernos para entrar al mercado. Y tuvo más aceptación que sus hermanas a principios de los 60. Sin embargo, Fender le dijo: che, Gibson, esta viola está muy parecida a la que yo saqué hace muy poquito, la Jaguar, ¿te parece? Pero Fender tomó la Firebird como una Jaguar dada vuelta, lo cual no molestó mucho a Gibson porque tampoco que vendían tantas Firebird. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy, pero antes de irnos vamos a nombrar a los 3 ganadores de la Acu Trivia de esta semana, que fueron, redoblante por favor. Tenemos a @Gino Dardati, que tiene un perfil bastante empresarial. Si lo van a ver acá, bueno, dice que hace trading. Bueno, nos muestra unas fotitos de él. Muy fachero, muy lindo el chico. En segundo lugar tenemos a Edu García D,
que es bajista en Serpiente de Montaña y producción en @ogrovisión. Síganlo, les voy a dejar el perfil de él acá. Bueno, hace también dibujos, está muy bueno su perfil, síganlo, @edugarciab. Y en tercer lugar tenemos a @WF, que es aprendiz en Nueva Piel Tattoo, guitarrista en Nuller y guitarrista en Negación Hardcore. Dos bandas de Córdoba que están muy buenas, gente, no se la pierdan. Acá vamos a ver el perfil, tiene muy lindas fotos. Perfecto, WF, @doble_F en Instagram. Búsquenlo, síganlo. Y bueno, y si querés participar en la próxima Aku Trivia, lo único que tenés que hacer es seguirme en mi Instagram, que te va a salir por acá. ¿Sí? Todas las semanas voy a estar haciendo nuevas trivias para que puedas participar y que salga tu perfil en el canal. Ahora sí, gente, nos vamos. Muchas gracias por pasar. Y si querés ver la segunda parte de este video, dale like a este video, compartilo, porque hasta que no tenga 100 me gusta, no hago la parte 2. Así que espero que lo compartan. No se olviden de suscribirse al canal, compartir el video con todos sus amigos y, si les gustó, darle me gusta a este y a todos los demás videos. Un abrazo, los quiero mucho. Bye.